Puede ser que a nosotros como católicos nos quede más fácil escuchar esa expresión de Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Porque nosotros inmediatamente pensamos en la Eucaristía, comer la carne del Señor, beber su sangre. Y entonces se nos hace fácil escuchar esas expresiones y decimos: qué bueno, yo puedo comer la carne del Señor, yo puedo beber su sangre. Y pensamos que estas palabras de Jesús pues hicieron mucho mal en no aceptarlo. Pero la cosa no es así. Debemos nosotros ponernos en el lugar de las personas que escucharon estas palabras en ese momento. En ese momento no existía el sacramento de la Eucaristía. No había misa con la comunión, con el pan y el cáliz. Entonces, si ponemos a un lado, entre paréntesis, la Eucaristía, cuerpo y la sangre del Señor, lo dejamos a un lado y nos ponemos en el lugar de estas personas y escuchamos a un hombre que nos diga: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, pues indudablemente son unas palabras muy difíciles de asimilar, de entender, y pensamos que este hombre realmente está fuera de sí. ¿Quién lo va a escuchar? Es algo incluso que suena bastante repugnante. Usted debe comerse mi carne y debe beberse mi sangre. ¿Qué es eso? Y entonces tienen razón en ese sentido aquellos que no comprendían de tomar distancia de estas palabras. Tienen razón humanamente, porque no es un mensaje fácil de digerir. Repito, tengamos a un lado la Eucaristía, no pensemos en este momento en la Eucaristía. Y no pensemos en ella por lo siguiente: ustedes están siguiendo la celebración virtualmente, pero no pueden recibir el sacramento de la Eucaristía de modo presencial. Por eso es que hacemos un momento de oración espiritual, de comunión espiritual. De igual manera, hay muchas comunidades de creyentes que no cuentan con un sacerdote que celebre la Eucaristía y diga: este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. En todos estos territorios de misión ya lo resaltaba el Papa en la Amazonía. Son meses y meses en que no hay. Entonces queda la pregunta: esas personas, al igual que ustedes que están viendo en este momento, ¿pueden recibir el cuerpo de Cristo, comer su carne y beber su sangre? ¿Sí lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Mucho cuidado antes de responder. La pregunta está ahí. En este momento en su casa, usted puede comer la carne del Señor y puede beber su sangre, ¿sí o no? Si responde que sí, ¿en qué consistiría si usted no está aquí en el altar tomando el pan eucarístico ni bebiendo del cáliz? ¿Por qué dice que sí? Y si dice que no, quiere decir que todas estas comunidades están lejos del Señor, porque no comulgan cada 8 días en la Eucaristía, o como lo hacen algunos de los enfermos que nos siguen
en la transmisión que ya no pueden ir a la parroquia? ¿Sí o no? ¿Y en qué consiste eso? La respuesta no es fácil. Siguiendo el criterio de quienes se apartaron de Jesús. ¿Cómo me voy a comer yo la carne de este hombre? ¿Cómo me voy a beber su sangre? ¿En qué consiste eso? ¿De qué se trata? Pues bien, termina la narración de este texto con una intervención de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó en Pedro para que dijera eso? Porque el problema era que las palabras de Jesús, coman mi carne y beban mi sangre. Ese es el problema. No estamos hablando de la Eucaristía. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué fue lo que entendió Pedro entonces? ¿Por qué no se va como se fueron los otros? Pedro debió haber tenido alguna disposición interior, siempre como un regalo de Dios. Debió haber tenido una disposición interior para poder percibir en las palabras de Jesús la eternidad que esas palabras le decían. La eternidad que él podría percibir en su vida con esas palabras de Jesús. Él debió haber percibido algo. Coma mi carne, beba mi sangre, y él percibió algo. ¿Qué percibió? Percibió lo que deberíamos percibir todos. Que comer la carne del Señor y beber su sangre es recibir en mi vida la presencia y el espíritu mismo del Señor, del espíritu del Hijo de Dios. Yo como su carne cuando percibo en mí y recibo en mí la presencia divina, la presencia del Hijo, el espíritu y la vida del Hijo. Ahí como mi carne, como la carne del Señor y como su sangre. De tal modo que cuando nosotros en estas transmisiones hacemos un momento de oración para la comunión espiritual, estamos apuntando a que usted en su hogar haga ese acto que pedía Jesús. Coma mi carne, beba mi sangre, usted allá en su casa, ya que no puede recibir la Eucaristía. Cuando venga al templo parroquial y la pueda recibir, claro, reciba. Pero ahora que no puede, usted lo puede hacer. Y para eso usted tiene que tener una disposición de apertura del alma, una disposición, como decía Santa Teresa, una apertura en sí mismo para que la vida de Dios, la vida del Hijo de Dios, tome cada vez más posesión de su existencia. Como la carne y bebo la sangre, que es la vida, cuando esa vida, esa carne, esa sangre, colman mi ser. Y para que colmen mi ser, yo tengo que estar
cada vez más vacío, desocupado de mí mismo. La nada en mí, el vaciarse, el abandonarme a mí mismo para que sea la presencia divina quien colme. El que ya habita en mí en el espíritu, que con su presencia colme los distintos aspectos de mi existencia. Claro, tenemos la Eucaristía y podemos comulgar cuando estemos en la celebración presencial. Bien, pero también podemos comulgar si no estamos presentes, como en este caso, o como esas comunidades que no cuentan con un pastor presbítero que les pueda presidir la Eucaristía. Ellos también pueden comer la carne del Señor y beber la sangre del Señor. Basta tener la disposición que tuvo Pedro y descubrir en estas palabras la eternidad que empieza a rebosar en mí, para permitir que estas palabras del Señor despierten lo que despertó en Pedro y podamos decir al Maestro: ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna.